Las 2 monedas de plata en la parábola del buen samaritano. Dios que habitas en cada uno de los hombres, ayúdanos a responder conforme a tu voluntad siempre. Dios no dio mayor indicación a Adán, no dio mayor conocimiento para enfrentar el hecho que su esposa podía caer. Tras ello no arrastrarlo a él consigo. Nos preguntamos, ¿por qué Adán podía responder conforme a la voluntad de Dios y exigirle a Dios hacerlo por sí mismo? Creemos que Dios pudo haber hecho algo más para que por ellos no nos viéramos hoy en un mundo de dolor y de maldad. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Después llegó el que había recibido 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Dios sabe que podemos responder a sus expectativas y nos conduce para que lo consigamos. Al encontrarnos en un mundo dominado por la corrupción y el pecado, tenemos la misma prerrogativa de Él: ser capaces de salvarnos. El hombre que tuvo miedo y escondió el dinero enterrándolo sabe que se le exigirá. Dios no da indicaciones o recetas para cada situación o indica qué hacer punto por punto. Para que sepas cómo conducirte, Dios colocó todo lo necesario al crearte, su Espíritu. El Espíritu hace posible oír su palabra y obedecerla. El Hijo del Hombre como Maestro tuvo que habitar entre nosotros para nosotros comprenderlo. El Padre como fuente inagotable puso la semilla en cada hombre para dejarnos conducir por Jesús su Hijo y su Santo Espíritu. Así que, si intentas justificarte por miedo, o intentas comprender tus actos que realizas al encontrarte en una multitud que hace lo mismo, así te condenarás. No intentes abordar tu vida bajo el espejo de una sociedad agobiante que no hace nada por nadie. Después ordenó, quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero, para enterarse de lo que habían ganado. Continúa, pero indico el desenlace. En cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Las 2 monedas de plata que aquel viajero pagó al dueño del alojamiento parecerían no tener mayor significado. Jesús utiliza esta parábola para dar a entender que encontrarás paradójicamente la ayuda, la salvación en quien menos lo esperas. No vas a encontrar la ayuda en la religión, no la hallarás ahí, ciertamente la hallarás en el buen samaritano. En otras parábolas la encontrarás como el buen pastor. Así que nunca bajes la cabeza cuando alguien te diga si no puedes acercarte, ve a cambiarte y confiésate. Tienes pecados, por eso Dios no te escucha. Solo personas que no conocen a Dios actúan de ese modo. En el contexto del buen samaritano es que pasó junto al moribundo un sacerdote, y un levita o el escriba que conoce perfectamente la palabra de Dios. Entonces, quienes conocen la Biblia y obtienen un cargo no están llanos a ayudarte por su investidura. Quien está en la misma vicisitud o cerca de ti para ayudarte es un apartado o retirado de sus títulos o de sus grados. Quien puede ayudarte es Jesús, uno que se hizo como tú, siente como tú, habla como solo tú. Los samaritanos en la condición de apartados porque están impedidos de obtener el título alguno.
En su condición de moribundo la investidura de los primeros no le es de ayuda. Ciertamente lo evitan y su condición desmejora. Simplemente no le ayudarán y lo requiere de quien sea. Quien puede ayudarlo es alguien que vive la palabra de Dios, la guarda y la obedece. La condición del sacerdote, del levita o del escribano, ciertamente no. Solo un apartado como tú podría entender la condición actual en que caíste. Jesús se apartó de su Padre, salió del trono del cielo en donde vivía para tener la condición de hombre en un mundo donde gobierna el enemigo de Dios. Jesús va en el mismo camino al tuyo y siempre actúa directamente en tu espíritu. Pero Jesús te enviará a personas, no te enviará una religión. Tal vez puedas encontrar a personas en la congregación de la iglesia, pero no es la religión algo certero como la condición de tu prójimo. Dios no envía una religión para ayudarte cuando clamas, cuando suplicas. Si bien la religión es útil, muchos hombres impiden acercarte a Dios y son de la religión. Pero el buen samaritano sirve realmente a Dios, a su Hijo y a su Espíritu. Sé tú uno como Él. El samaritano es realmente tu prójimo. Los hombres de la religión deberían servir a Dios, ser un prójimo. Algunas veces lo son, pero en otras parecieran ser como uno de tus enemigos. Seamos claros, ¿cuántas personas religiosas consiguieron apartarte de Dios? Es verdad de que las personas que custodian la palabra de Dios suelen hacernos más reticentes a seguir el buen camino. Ten el semblante hacia el frente porque son necesarios todos. Así como a veces tú podrías significar ser algo así para ellos. Lo correcto es tener claro que Cristo conseguirá eso que no ves en ellos en ti, así como ellos de nosotros. Tu firmeza y constancia, tu oración por ellos te traerá claridad, y verás el camino que ciertamente te llevará hacia Dios. En ellos también actúa Dios. Podrían ir juntos o separados en la tierra, pero ten fe en que Dios hallará el mejor camino para que ambos no os apartéis. Al parecer aquellas 2 monedas de plata no logran tener mayor relevancia en la parábola del buen samaritano. Aquel hombre, presa de unos ladrones, logra salir con vida de la situación en que se encontraba. Resulta más relevante aquel samaritano que se compadeció, hasta el dueño del alojamiento consigue mejor participación porque el hombre moribundo está inconsciente en gran parte del texto. Nunca se le puso atención al simbolismo de las 2 monedas que se paga al dueño de la posada. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere venir a dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. ¿Por qué se les nombra como los 2 olivos o los 2 candelabros? Recordemos que Jesús le dijo a Natanael: porque te he dicho que te he visto bajo la higuera has creído, te digo que ustedes verán el cielo abierto, a los ángeles subir y bajar del cielo. Los 2 testigos fueron de quienes vieron a los ángeles subir y bajar del cielo. Jesús sabía lo que ellos vieron porque él también vio eso mismo cuando vivía a la derecha del Padre, y los ángeles sirviéndolo en la inmensidad de la creación en las regiones celestiales. Jesús es la palabra. Natanael vio la veracidad en el que se decía ser el Mesías que había de venir. El cerebro se compone de la misma materia de las estrellas y las galaxias. Es perceptible todo aquello y nosotros podemos percibirlo por lo espléndido de ambos. Se conectan con nuestros sentidos. Viendo a Jesús ahora, antes y más adelante notaremos que en todo esto se posiciona sobre cuanto hay en el universo. Siendo superior Dios a todo, es mejor que actúe por medio de nosotros que intentar quedarnos en la magnificencia de lo material. Hay un vínculo entre nosotros los hombres para llegar a convertirnos en algo más adelante, siendo completamente imperceptible a nuestros sentidos. Este vínculo es opuesto a lo material o visual. La muerte impide llegar a lo que serás o a lo que te convertirás, y si se vuelve a la parábola del buen samaritano, aquel individuo que caminaba de Israel a Jericó habría muerto y su destino se habría perdido. Cuando se salva gracias a él, les de vuelta la vida y algo nace en nosotros. Si somos capaces de ver a Jesús como un apartado de la ley y de lo escrito antes, Él vendría a ser una nueva historia o la historia que faltaba a lo ya escrito. La completa y la reviste de valor, la reviste de esperanza, de gracia y de virtud. El samaritano representa a Jesús. Él nos enseñó que el pecado nos aparta de la virtud y de la gracia, el pecado lleva a la muerte y nos domina en la actualidad.
Fue así desde el principio. ¿Cuándo caeremos en cuenta que somos pecadores al concebir la muerte en nosotros? Él es la vida si concebimos su espíritu que nos entregó tras su muerte. Cuando Jesús murió, murió el poder del pecado. Él se hizo pecado para que el poder del pecado en nosotros los hombres no sea más un impedimento. Así que, las 2 monedas con que aquel hombre paga para que el dueño de la posada atienda al que cayó en manos de los malhechores, nos representaría a nosotros. Vivimos en un mundo de pecado, las 2 monedas son la paga para revitalizarnos tras ser hallados. Verán que no tienen mayor connotación. Serán como cuando Jesús vino y nadie creyó en él. Era el hijo de un humilde carpintero de Nazaret, alguien imposible de liberar al pueblo de Israel de la mano de sus opresores. Igualmente, de los 2 testigos no se dirá ellos son lo que se predijo en las Escrituras. Simplemente harán lo que fueron llamados a realizar en la tierra. Profetizar cubiertos de cenizas y de silicio, a profetizar por 1260 días. Se les dará poder para dañar con fuego que sale de su boca a sus enemigos, y para que quien quiera matarlos fueran a morir con ellos. En la parábola escrita en el Evangelio indica que aquel samaritano bajó de su cabalgadura, aunque no da mayores detalles, el corazón misericorde, lo revela como Jesús. Él bajó de su trono en el cielo para sanarnos de nuestras heridas proferidas por aquellos malhechores que representan al diablo y sus demonios. Se dijo, el diablo solo vino para matar, robar y destruir, cuando habla solo mentira y porque es padre de mentira. Aquel caído en sus garras somos significativamente nosotros dominados por el pecado. Luego nos sube a su cabalgadura que es como Jesús viene en los tiempos del fin, montado en su caballo para gobernar por siempre. Su reinado no tendrá fin. En el desenlace de la parábola del buen samaritano, él toma al hombre para conducirlo a una posada. Esa posada ejemplifica un lugar dentro de los cuidados que es la iglesia de ahora y que se conforma por los creyentes. Si comprendiste que quien te recuperó moribundo podrás identificarte como aquel hijo que despilfarra la herencia en otra de las parábolas del Evangelio. Ahora, de la parábola del hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser coronado rey, regresa. Les dejó dinero a sus siervos y los instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Es Jesús el noble que regresa al cielo. Pero sus enemigos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Es el diablo y sus demonios instigándolo. A pesar de todo, fue nombrado rey. A esos enemigos que no lo querían por rey, mandó traerlos y matarlos en su presencia. En el cielo Lucifer se opuso a que el Hijo de Dios fuera a ser nombrado rey, pero Dios lo hizo. Los ángeles y su iglesia, hombres que comprendemos sus designios, somos quienes lo aceptamos como rey. Por tanto, el espacio de tiempo para que Jesús vuelva en la parábola del samaritano es el tiempo en que debemos poner a trabajar nuestros dones y carismas, el talento innato existente en cada hombre. Cerciorarnos que un talento era una de las monedas que utilizaban en aquel tiempo. Pero no perdamos de vista el tiempo, pues aquel samaritano que es indigno ante los sacerdotes y levitas paga con 2 monedas al dueño de la posada para que atienda al moribundo. Nosotros caídos o atacados por estar en el mundo donde gobiernan seremos rescatados porque estamos dados a debilitarnos, y así el enemigo logra maniatarnos para atacarnos. Llegará el tiempo que aquel samaritano volverá, y por eso deja 2 monedas para que sirvan hasta el tiempo de su regreso. Es perceptible que el samaritano volverá como aquel noble ya como rey. Si necesitamos más para sanarnos pagará a su regreso. Esas 2 monedas representan los 2 testigos de Dios. Testigos porque en su espíritu tienen al cielo abierto delante donde bajan y suben los ángeles. Tienen este privilegio de algún modo, y la gloria del Señor está en ellos. Gloria del primogénito del Hijo del Padre. Saben que algo de eso hay en cada uno de nosotros, se dará a todos un poco y basta que confiemos. Con el espíritu de Elías y de Moisés porque ambos guiaron al pueblo de Dios. Siguen actuando ahora por el llamado a realizar en virtud del Espíritu que los revela. El pueblo en donde vivían no es tan diferente al que percibimos en nuestros días. Con el Espíritu consigo es suficiente. Así como Nínive se convirtió con la predicación de Jonás antes, ahora son las 2 monedas que dejó al posadero para que nos recuperemos. Jesús indica esos 2 testigos son mis 2 olivos, los 2 candelabros que vienen a profetizar por 1260 días. Quizás pensemos que no necesitamos a Jesús porque cuando despertamos Él no está, se ha marchado a un país lejano. Aún recuperándonos no concebimos en aceptar que nos subió a su cabalgadura para estar ahora en un lugar mejor. Ahora son las 2 monedas contigo para salir adelante. Las 2 monedas que dejó para que estés con vida, para que aceptes el designio nuevo de quien te fue a salvar. Cuando el samaritano se va y deja al moribundo en la posada es análogo al hombre de la nobleza que se marcha en la otra parábola. El país lejano representa al cielo, al volver se le confirió todo honor, poder y gloria. Volverá nombrado rey. Si bien es nombrado rey por el Padre, pero,
¿Saben quiénes lo aclaman como tal? Nosotros, somos nosotros quienes lo aclamamos por rey. ¿Y por qué nosotros? Porque es de percatarnos que sin él caemos nuevamente en manos de los malhechores. Conscientes por él de caer moribundos, despojados de la gracia, despojados de nuestras ropas, despojados de nuestras riquezas, despojados de la vida. No hay condenación en quien no ve, pero si ves estas cosas estarías condenándote sin él. Está en ti y solo en ti reconocer a quien te salva y junto a ti a todos. No hay alguien en quien no haya hecho lo mismo. Su amor reviste nuestras vidas. El Hijo del Hombre te oye, no hace algo que no sea bueno, y no lo dejará de hacer pese a todo lo que hagas. Si hoy lo reconoces es el momento de ver la gloria y su poder actuando. Los ángeles del cielo se regocijan más por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitaban convertirse. Como las monedas que paga al dueño del alojamiento por tu vida, esas monedas son el pago igualmente para prepararnos para su segunda venida. Así como murió Jesús para pagar lo que debemos, ellos dos también serán el pago. El pago para que vivas. ¿Ves el simbolismo para que se complete la revelación hoy y al final? Ellos son el símbolo de la redención, Jesús mismo nos los dejó. Alégrate ese día, alégrate cuando veas estas cosas. Así como por Jesús resucitado ellos dos también resucitarán luego de 3 días y medio. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado, y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se les permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid hacia acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El cuerpo muerto de ellos dos estarán 3 días y medio en la calle o plaza de la ciudad sin sepultura. Sus discípulos le preguntaron entonces: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde esté el cadáver, allí se juntarán también los buitres. El muerto es Jesús, que como aquellos 2 testigos lo ejemplifican. Ambos son el pago para que vivas. Muertos en la calle de la gran ciudad que en sentido simbólico es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La muerte de los 2 profetas son los 2 testigos, y su resurrección por el Espíritu enviado por Dios son el nuevo llamado, el momento dado para volver la mirada al cielo, y es el llamado a la Iglesia, para que los justos sean arrebatados, y se les libre del gobierno del anticristo o la bestia. Si tenemos el Espíritu sabemos que es el día que arrepentidos esperábamos. Es el día que tenemos que alzar la mirada porque, así como la higuera tiene sus brotes, sabemos que el verano está cerca. Son nuestros ruegos dados a cobrar vida, el fruto de nuestras palabras que es nuestro Salvador. Cuando veáis estas cosas sabed que vuestra salvación está cerca. Entonces las entidades celestiales tambalearán, pero no se dejen llenar de temor porque estas cosas son necesarias, tienen que ocurrir. Si os dicen aquí está vuestro Salvador o por allá, no los sigan, no entren porque muchos falsos cristos vendrán para engañarlos. Oremos. Tú, Dios, sabes lo mucho que deseamos que en los días del fin nos encuentre con la mirada puesta en ti, en tus palabras y en tu voluntad. Queremos que nos halles obrando y trabajando porque esperamos en vigilia, y no dejamos que alguien nos robe tus enseñanzas. Tenemos fe, Señor, tenemos fe que la salvación está en nuestro Señor Jesús. Creemos, pero queremos de tu alimento que reine por sobre el alimento que se agota. Tráenos más discípulos y profetas para pastorear a tu pueblo. Todas estas cosas te la pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.